días a todos, a todas y bienvenidos. Estamos ya en Onda. Gracias por vuestra presencia en esta jornada de formación social que organiza la Delegación de Pastoral Social y Caritativa. Y pues gracias por vuestra presencia a los que estáis aquí en la Casa de la Iglesia, en el Salón de Actos, a todos los que nos estáis viendo a través de YouTube y a todos los que nos verán en el futuro, porque esto va a quedar grabado. Entonces, también un saludo a todos los que lo vayan a ir viendo en el futuro. Pues bienvenidos todos. Y nada, yo solo os voy a presentar a Javier Velasco. Javier Velasco es el nuevo delegado de Pastoral Social, que es el que nos va a un poco situar en toda esta jornada. Él es el nuevo delegado, es profesor de filosofía en el Colegio Marista, de Castilla, en Palencia. Pertenece al movimiento de profesionales cristianos y le agradecemos su gratuidad por decir sí a la propuesta que le hizo el obispo en su momento. Pues gracias, Javi, y gracias también por todo el trabajo futuro coordinando y animando la pastoral social de la diócesis. Pues venga, te lo paso y gracias. Buenos días y reiterar la bienvenida a los que estáis aquí y a los que nos seguís desde el canal de YouTube de la diócesis. Y bueno, pues iniciamos esta jornada de formación. La formación de la conciencia social es una de las tareas que tiene encomendada la Delegación de Pastoral Social. Tomar conciencia es hacernos cargo de lo que vivimos, ¿no? De las realidades que vivimos. Y en este caso y en este momento, pues estamos todos inmersos en este hecho complejo y muy impactante, que es el tema de la pandemia, y queremos pues lanzar una mirada de cierta profundidad y de discernimiento, ¿no? a este hecho y todo lo que supone. No queremos quedarnos en el inventario de calamidades, que eso ya lo hacen muy bien los medios de comunicación, sino que queremos pues discernir cuál es la llamada, ¿no? que podemos ver o intuir en todo este hecho, tanto como cristianos como ciudadanos. Y desde ahí, pues, aunque es un tópico decir esto de que momentos de crisis o de cambio hay que verlos como momento de oportunidad, pero yo creo que para nosotros, como cristianos, pues es algo más que un tópico, ¿no? Es una convicción que tenemos de que el reino se construye también pues en estos momentos de crisis, y esa es un poco la llamada que queremos discernir. Para eso contamos con la presencia de Fernando Vidal, que bueno, pues ya nos hizo un poco un adelanto, si recordáis en el vídeo que tuvo la amabilidad de mandarnos para el encuentro diocesano, pues un poco un adelanto de todo esto, ¿no? De este pararse un poco a mirar más en profundidad y de un poco discernir o encontrar las claves desde las cuales situarnos en todo esto. Y hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar en todo esto con él, escuchándole y también pues con bueno, pues las aportaciones de todos en el diálogo que vamos a tener. Comento un poco la estructura, pues es muy sencilla de esta mañana. Vamos a tener dos momentos de charla, en medio un descanso más o menos en torno a las 12. Al final de cada charla, pues un rato para el diálogo y la participación de todos. Y bueno, pues os invitamos a escuchar con atención y también pues a participar. Fernando Vidal, pues aunque yo creo que es muy conocido por muchos de los que estamos aquí, bueno, pues le presento así un poco más formalmente. Es doctor en Sociología y profesor de Psicología y Trabajo Social en la Universidad Pontificia de Comillas. Y tiene una trayectoria muy larga y muy intensa de trabajo, por un lado en el ámbito de lo que tiene que ver con la exclusión social, por ejemplo, uno de los coordinadores de los informes FOESA, en el tema también de las personas sin hogar, pues ahí tiene muchas publicaciones, participa en diversas revistas. Y luego también ha trabajado mucho en el ámbito de la familia, donde también tiene, pues yo creo que aportaciones muy interesantes que, bueno, pues de hecho algunos pues estáis trabajando en ellas.
Y bueno, pues desde esas claves de persona que desde la investigación, desde la dimensión, digamos, del análisis, ¿no? La sociología, pero también con una sensibilidad, bueno, pues como creyente y como ciudadano comprometido, pues yo creo que es alguien que nos puede aportar mucho. Sabéis que, bueno, pues bueno, ha escrito numerosos libros. Sí que destacar, bueno, pues no sé si es el último o de los últimos, pero un poco en torno a va a girar lo que va a comentar hoy, Cuando el mundo se paró, diario del coronavirus, que recoge un poco sus, bueno, pues sus reflexiones en este tiempo que fue del confinamiento, con estas claves un poco de discernimiento que queremos trabajar hoy. Así que, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí y comenzamos la jornada. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Ya está. Sí, ahora sí. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre que vengo a Palencia es ponerse a pensar, ¿no? Y os agradezco muchísimo el poder compartir con vosotros este día. Es la primera vez que salgo de Madrid a dar una conferencia desde que comenzó todo esto. Y la verdad es que no quería no estar aquí, ¿no? Hoy con vosotros. Bueno, dentro de la nueva normalidad, lo que está pasando en esta sala no es normal, ¿no? Porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que muchas de las cosas que vivíamos no eran normales. No es normal sentarse a pensar, no es normal juntarnos a pensar. En un mundo cada vez más acelerado, damos por supuesto que la gente nos juntamos a reflexionar. Y sin embargo tenemos que ser conscientes de lo extraordinario que es que estemos juntos pensando. Y de lo transformador que es que paremos una mañana para pensar, o que los compañeros que nos ven desde Internet paren a pensar. El mundo ha parado, el mundo se paró, se detuvo. En ese detenimiento que estábamos frágiles porque necesitábamos curarnos, también vivimos una epifanía. Vivimos una revelación de el camino que estábamos haciendo, de por qué llegamos aquí y de qué tenemos que hacer hacia el futuro. Es verdad que nadie desea un momento de la crudeza que estamos padeciendo, pero también es cierto que en los momentos más duros de la humanidad es cuando tenemos mayor revelación de qué es lo esencial. Y esto es una experiencia que no es solamente colectiva en la historia, sino que personalmente también nos ocurre, ¿no? Cuando fallece alguien, algún compañero nuestro, el padre de algún compañero nuestro, enseguida nos acercamos a él de otra forma. Incluso con personas que son nuestros rivales o con los que tenemos rencillas en la vida, en el trabajo, en nuestros entornos, en la familia, cuando llegan los momentos duros, todo eso se deja aparte para centrarnos en lo esencial. Por lo tanto, ese tiempo que vivimos es un tiempo de intemperie, pero también es un tiempo de refundación. En este primer momento voy a comentar y vamos a pensar en torno a cómo pensamos durante la pandemia. Claro, podemos pensar sobre el coronavirus o pensar sobre cómo el coronavirus nos invita a pensar, ¿no? ¿Por qué no habíamos pensado antes suficientemente bien? ¿Y qué nos obliga o qué nos está pidiendo hacer el coronavirus? ¿Qué grado de reflexión y en qué cosas? Por eso, lo que quería compartir con vosotros en este primer momento es, ante todo, cómo debemos pensar el mundo, cómo debemos pensarnos, de qué nueva forma debemos pensarnos, o qué lecciones nos está dando esta pandemia para repensarnos de otra forma. Porque gran parte del problema que hemos tenido y que nos ha traído aquí ha sido que no hemos pensado suficientemente bien. Y es interesante, ¿no?, que la forma de pensar no es una forma etérea, no es una forma teórica, sino que cuando estamos hablando sobre pensar en el coronavirus, pensar en esta pandemia, pensar cómo está cursando la vida su recorrido y nuestras biografías, todos lo hacemos en primera persona. Todos pensamos desde lo que estamos viviendo porque estamos compartiendo una experiencia colectiva extremadamente profunda. Y por lo tanto no pensamos tanto desde categorías abstractas,
sino desde la propia experiencia. Y por eso también quisiera pensar lo que quiero comunicaros hoy y en este primer momento, pues también desde los diarios que escribí, ¿no? Los diarios que escribí y que sigo escribiendo desde que comenzó la pandemia, ¿no? Y que publicamos en este libro de Cuando el mundo paró. Y bueno, yo creo que nos llama a algo importante, ¿no? Y es que hemos vivido un tiempo de revelación en una experiencia muy singular y colectiva, todos a la vez, que fue ese confinamiento. Y ahí hemos experimentado una serie de dimensiones y una serie de llamadas que no podemos olvidar. Fijaos que ya en estos días de Navidad estamos en debates un poco triviales, ¿no? Un poco frugales de si vamos, no sé qué, los Reyes, de cuánta gente vamos a juntarnos, cuando diariamente estaban cayendo en España 567 personas, ¿no? Es decir, que pronto olvidamos el dolor, que pronto olvidamos el impacto tan fuerte que está teniendo esta pandemia en segar tantas vidas entre nosotros. Y que fácilmente volvemos a lo viejo, ¿no? Otra vez al amarillismo, otra vez a la polarización, otra vez a hablar de asuntos que son bastante banales. Por eso quisiera desarrollar un decálogo de cómo mirar desde la pandemia. ¿Cómo miramos? ¿Cómo nos cura la mirada? ¿Cómo nos exige mirar? ¿Cómo si no miramos así no estamos entendiendo casi nada? ¿No? Y lo primero es ¿qué signos miramos? ¿Qué es lo que miramos? ¿A qué tenemos que mirar? ¿No? Es verdad que lo primero que tendríamos que preguntarnos es si estamos viendo a los signos que anticipaban esto y a los signos que están anticipando lo siguiente que va a venir, ¿no? Esta semana me escribía Daphne Ho, que es una amiga mía de Hong Kong, diciéndome, Fernando, la cuarta ola está siendo mucho más dura y nosotros estamos todavía en la segunda ola que va a terminar en febrero y esto sea en la cuarta ola y nos preguntamos si va a acabar esto en febrero y ellos están en el momento más duro de la pandemia y de hecho va a morir más personas durante esta segunda ola que durante la primera ola, ¿no? Por lo tanto, estamos anticipándonos y esto no como una labor de pronóstico, de predicción intelectual, sino estamos viendo los signos que nos están hablando de lo que está por venir. Claro, es verdad que lo primero que tendríamos que decir es que hemos fracasado anticipando, hemos fracasado. Ya no porque no supiéramos o no pensáramos que un virus surgido en China, como todos los virus que surgieron, ¿no? en Oriente, el SARS, etcétera, la gripe aviar, no iba a llegar aquí, sino que cuando lo teníamos a 800 kilómetros de nuestra costa en Milán, en Bérgamo, y estaban cayendo en Bérgamo los ataúdes y estaban siendo sacados de la ciudad en aquella caravana tan dramática, ¿no? que vimos, tan funesta, ¿no? tan fúnebre, aquellos camiones militares sacando ataúdes, nosotros no le estábamos dando mucha importancia. No estábamos con miedo, desde luego, sino que por el contrario, miles de estudiantes que estaban de Erasmus fueron traídos a España, fueron repatriados sin ningún tipo de control ni seguimiento, ¿no? Al País Vasco, a Madrid, a Alicante, Valencia, aquí a Palencia, volvieron los estudiantes como si no hubiera pasado nada. ¿Y cómo es posible que teniéndolo a 800 kilómetros solamente no sintiéramos miedo, no estuviéramos alertados, no generara alarma entre nosotros? Pues porque quizás no sabíamos que éramos tan mundo como somos, que somos tan globales como realmente somos, sino que vivimos viendo para nosotros. Y lo que está ocurriendo en nuestra frontera y en un país tan querido como Italia, y llamándose el gobernador de Milán y el presidente de Italia, el primer ministro de Italia, diciendo, llamo a los compañeros españoles, a los hermanos de España, para que se preparen, porque nosotros no sentíamos urgencia para ello, ¿no? ¿Cómo fue posible no verlo? ¿Y qué es lo que no estamos viendo ahora mismo que nos está llamando? Es verdad que necesitamos un pensamiento de anticipación, ¿no? La pequeña bola de nieve, ser capaz de ver la pequeña bola de nieve que está enredándose, que está creciendo, que está bajando por la colina y que va a hacerse grande y que nos va a venir. ¿Qué pequeñas bolas de nieve hay en el mundo que quizás no tienen la pendiente suficiente para ser muy rápidas, pero que va a acabar arrollándonos?
yo creo que también nos habla de la necesidad de tener una gran conciencia sobre la preparación, sobre la necesidad de prepararnos para mirar, de prepararnos para lo que viene, porque en gran parte nosotros hemos funcionado en nuestro país, y yo creo que en el Mediterráneo, con esta arrogancia de que somos buenos improvisando, ¿no? Y siempre decimos, bueno, es que los alemanes hacen mucho las cosas, piensan 2 veces para actuar una, pero nosotros en el último momento lo hacemos incluso mejor porque somos capaces de improvisar muy bien. Bueno, pues somos malísimos improvisando, o sea, muy malos improvisando. Y tenemos que desterrar la improvisación, ¿no? Porque la improvisación es poco respeto hacia el que ya está sufriendo las cosas. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es ser capaces de mirar las pequeñas bolas de nieve. Y esas bolas de nieve suelen manifestarse especialmente en los ámbitos más vulnerables, en quien es más vulnerable para sufrirlo. Y luego eso va subiendo. Fijaos que cuando leemos las 7 plagas, ¿no?, de Egipto, y podemos decir que esto es una plaga realmente, ¿no?, porque ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad, los faraones no fueron muy sensibles a las 6 primeras plagas. Se murió el ganado, pero ellos tenían su ganado. Se contaminaba el agua, pero ellos tenían su propia agua en sus depósitos. Venía una plaga de langostas, pero a ellos no les afectaba, le afectaba al pueblo. Solamente se conmovieron cuando llegó la plaga de los primogénitos, es decir, cuando realmente tiene un coste para ti, tiene un coste para tu salud. Y nosotros no nos hemos conmovido por el desastre ecológico hasta que nos ha llegado la 7ª plaga, hasta que nos ha tocado la salud. Porque esto fundamentalmente es una crisis ecológica. Claro, lo que nos damos cuenta es que nuestra forma de pensar es excesivamente cerrada. Tiene fronteras, y la plaga, esta pandemia, no tiene patria. Vivimos ensimismados en la fantasía de una sociedad nacional. Y es verdad que las fronteras son líneas punteadas que en un país con 86 millones de turistas penetran por todas partes. Luego, yo creo que hay una llamada a ser mucho más globales cuando pensamos y a sentir lo que está ocurriendo en Tijuana, en Manaos, en Guayaquil, como algo que es propio, algo que nos es propio. Si no sentíamos con fuerza la alarma de lo que ocurría a 800 kilómetros en Bérgamo, en una ciudad sitiada por la COVID-19 y de la que salían caravanas de ataúdes, ¿cómo vamos a sentirnos no extrañados? ¿Cómo vamos a sentirnos afectados por las personas que mueren en nuestras costas, sumergidas en los naufragios de los cayucos y las pateras? Luego, necesitamos 2 cosas fundamentalmente. Primero, atender a los vigías o a los fareros, a los que están al borde, en el límite, abismados en el precipicio, en el acantilado, y ven el mar. Y la verdad es que durante la pandemia yo me acordé un montón de Miguel Pajares y de Manuel García Viejo, que si recordáis son los 2 hermanos de San Juan de Dios que fallecieron en España cuando el ébola, y cuyo mensaje no fue estoy enfermo, ayúdenme, sino el mensaje fue es que esto es real, está ocurriendo muy cerca, y las vulnerabilidades de salud y las pandemias, epidemias que están sufriéndose en el sur, en África, están sucediendo también en ustedes. Ponemos murallas, ponemos vallas, pero vivimos en un solo mundo. Y por lo tanto, la gran bola de nieve que no vemos o que sentimos demasiado lejos, que vemos en lo alto, ¿no?, que vemos en lo alto allí lejos, es la pobreza del sur, es el dolor del sur, es la quiebra del sur. Porque no es una bola de nieve que esté estancada en una llanura, sino que está en lo alto de una colina y baja muy despacio, pero baja hacia nosotros sin duda. Por lo tanto, ¿quiénes son los vigías? También me acordaba de Li Wenliang. Wenliang era aquel médico que el 30 de diciembre nos advirtió desde China que había estallado una epidemia más, que había otro brote de coronavirus.
y logró pasar inauditamente la muralla china, ¿no? La muralla de la dictadura china, y llegó a nosotros por un pequeño resquicio. Llegó su voz, ¿no? Su voz que inmediatamente se convirtió en un opositor al régimen, aunque luego fue rehabilitado. Por lo tanto, también hay una llamada a escuchamos a aquellos que solo pueden hablar por los intersticios de los regímenes políticos, de las dictaduras o de nuestros medios de comunicación. Porque una muralla tan fuerte como la dictadura china o como la muralla china son las programaciones de nuestras televisiones, que no permiten que entren las voces realmente relevantes del mundo. Sálvame es una muralla tan fuerte y tan ancha para interponer las voces del sur como la muralla china. Nos impide el que lleguen a nosotros estos mensajes. O el Diamond Princess, ¿os acordáis? Aquel crucero de 4.000 personas que atracó en el puerto de Yokohama y que no les dejaban salir. Y se produjo un gran drama, ¿no? 3.600 pasajeros estaban sitiados, confinados, en cuarentena, no les dejaban salir y el virus circulaba por dentro del crucero sin saber bien la lógica de contagio que había. Si era por tacto, si era por aerosol, es decir, vía aérea, no se sabía, todo el mundo encerrado en su camarote. Y los 1.500 tripulantes que les servían, desde los camareros hasta el capitán, que tenían permiso para ser repatriados, no lo hicieron. Se quedaron a cuidar a la gente. Y aquella experiencia del Diamond Princess se convirtió en una metáfora de lo que le iba a ocurrir al mundo en apenas 2 meses. En 3 meses, todos los meridianos del mundo estaban confinados. En todos los meridianos había países confinados. El coronavirus fue pasando, fue recorriendo el mundo como un tsunami y haciendo que todo el planeta se encerrara en sus casas. Estas experiencias como el Diamond Princess están en nuestra agenda. Nos damos cuenta de la capacidad que tienen para hablar del planeta, de nosotros mismos. Estas experiencias no se convierten en metáforas que nos están mostrando de una forma patente y dolorosa y tremendamente dramática, que queda apagada o enmudecida por una sordina que ponemos en los medios de comunicación y que a veces incluso nos provocan comentarios jocosos sobre ellos. ¿Somos capaces de verlos? ¿Somos capaces de mirarlos? ¿Somos capaces de vivir conectados con ellos? Quizás necesitamos la sabiduría de Julio Verne, aquel hombre capaz de sentir en todo lo que hacía, cualquier cosa que ocurría en el mundo. Quizás necesitamos pensar geográficamente de una forma tremendamente diferente. Y sobre todo mirar desde lo más doliente, porque esta pandemia no se entiende si no se piensa desde los pobres como una perspectiva estructural. La preferencia por los pobres no es solamente un tema, no solamente le ha tocado a Javier la parte social, ¿no? Sino que es una perspectiva para poder comprender el conjunto de la sociedad y cada una de nuestras familias. Solamente si vemos nuestra familia desde aquellos que más necesitan el amor, desde los niños, desde los mayores, a lo mejor de la persona que está desempleada en tu familia, desde el que se siente más deprimido, solamente desde él somos capaces de comprender el valor enorme que tiene la familia. Solamente desde las personas que están sufriendo más, desde las esquinas, desde lo empedrado, desde lo reprimido, desde lo empequeñecido, solamente desde ahí podemos comprender la importancia y el valor de las cosas. Que Donald Trump, afortunadamente destinado a un nuevo trabajo, esté dedicando los días a jugar al golf, quizás es lo mejor que puede hacer, ¿no? De cara al mal que podía estar haciendo. Pero fijaos lo que significa que el presidente de uno de los países más poderosos del mundo y desde luego el país más influyente del mundo dedique su día a jugar al golf en vez de solucionar problemas. Bueno, pues para muchos es simplemente una anécdota. Para aquellos que necesitan que realmente el presidente de los Estados Unidos esté generando políticas de igualdad, de ayuda, pues es un drama. Visto desde mi comodidad, a lo mejor no supone nada. Vista desde el que lo necesita todo, es una tragedia.
y mirarnos desde las colas del hambre y preguntarnos dónde estamos nosotros y dónde están las colas del hambre. Y hay muchas colas del hambre. Hay colas del hambre en nuestros colegios. Chavales que están en el patio y que forman pequeños grupos o que forman pequeñas colas de chavales que necesitan una mirada, que necesitan una ayuda, que necesitan que no les atendamos con formularios estandarizados de TDAH y TDA, sino que necesitan que les miremos en persona. En nuestras residencias hay colas del hambre. Hay colas del hambre por la calle, hay colas del hambre en todos los lugares. Gente que tiene hambre de comida, gente que tiene hambre de cariño, gente que tiene hambre de sentirse escuchado, gente que tiene hambre de sentido de existencia, gente que tiene hambre simplemente de esperanza, de que este mundo puede cambiar. Por lo tanto, ¿qué signos miramos? ¿Vemos los signos de anticipación? ¿Vemos los signos globales? ¿Vemos los signos sin fronteras, por lo tanto? ¿Vemos los signos que nos están diciendo los vigías del sur o aquellos que están más cerca del dolor? ¿Vemos los signos de los más dolientes? Porque para eso simplemente hay que acercarse a escuchar. Tenemos que abrir aquellas sintonías, sintonizar y buscar aquel canal donde están hablando, donde estamos escuchando. Hay una segunda cuestión tremendamente importante que cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Y posiblemente cuando nos escuchen dentro de unos años seguirán hablando de estas cuestiones y seguiremos hablando de estas cuestiones. Pero hoy aquí estamos hablando desde dentro del tornado. El tornado está entre nosotros, ¿no? Está generando toda esta tempestad y nosotros hablamos desde dentro del tornado, viendo todo lo que está ocurriendo, desde lo que estamos padeciendo, ¿no? Desde lo que nos está pasando a cada uno de nosotros y a nuestros entornos. En una sociedad en la que preguntar ¿qué tal estás? Ya no es una cuestión retórica como hace un año, sino que estás preguntando realmente cómo os va. Es decir, ¿ha habido gente con coronavirus en tu familia? ¿Ha fallecido gente? ¿Lo han padecido? Estamos pensando desde ahí, el qué tal estás o qué tal os va ya no es meramente cortesía, ¿verdad? Ya es una pregunta comprometida en la que te interesas por el otro. Bueno, la forma de mirar que tenemos es ecológica. Claro, la ecología, el Papa nos escribió Laudato Si y hemos incorporado todos a nuestros planes el delegado de lo ecológico, el grupo ecológico, pero un poco forzado, ¿no? Dentro de nuestros lenguajes, un poquito forzado, sabiendo que tenemos que hacerle sitio, pero no sabemos bien cómo acaba de encajar con el resto de cuestiones. No sabemos bien cómo encaja con el tema de justicia, cuando se dice la ecología integral lo une todo. No tenemos claro, nos parece como que parte de la justicia no queda bien encajado dentro de la ecología, ¿no? Que se pierde fuerza bíblica, que el lenguaje es un lenguaje que puede tender a lo medioambiental. Y nuestra vida es verdad que es importante y cada vez le damos más importancia, pero sigue siendo un tema lateral, ¿no? Un tema añadido más, una caja más, una caja más. Y realmente lo que ha pasado es que realmente estamos ante una crisis ecológica, que el problema fundamental de este virus es la destrucción de ecosistemas que hacen que los virus salgan de entornos donde estaban controlados y se desaten en entornos que no están acostumbrados a ellos. Y por lo tanto tiene que haber un tiempo de adaptación para que se equilibre y vuelvan a estar controlados. En tiempos de adaptación que son más o menos entre 50 y 100 años. Y nosotros tratamos de hacerlo en unos meses, ¿no? El problema es que traficamos con especies, que estresamos a las especies naturales. Sabemos que de todo el conjunto de especies de aves, mamíferos y reptiles que existen, solamente el 5% son salvajes. Si cogemos todos los mamíferos que hay en el mundo, solamente el 5% son animales salvajes, ¿no? Y sabemos que están cada vez más estresados porque presionamos en sus ecosistemas, quitamos la selva y plantamos árboles para obtener el aceite de palma, porque desertizamos los ambientes y sabemos bien que esto está ocurriendo en algún sitio. Nos preocupamos de que ocurra en Orense, ¿no? ¿Por qué? Porque se va desertizando cada vez más. Pero tampoco es un gran problema para nosotros, es un problema paisajístico. La contaminación somos capaces de soportarla y nos hemos acostumbrado a ella, o no, ni la cuestionamos, ¿no? La gente no veía el Himalaya
y nadie se preguntaba en las ciudades de la India, oye, qué escándalo, no se ve el Himalaya. No, es que tú ya naciste sin ver el Himalaya. Y cuando de repente se ha ido la contaminación y has visto el Himalaya, te has quedado boquiabierto. Entonces, ¿qué Himalaya no estamos viendo nosotros? Porque hay un Himalaya que no estábamos viendo. Y sin embargo vivimos acostumbrados. Pero de repente hay esta séptima plaga, ha puesto la cuestión ecológica en el centro de mi salud. La ha traído a mi casa, me ha encerrado en mi casa y ha golpeado y seguirá golpeando, con cientos de muertos cada día en nuestro país. Por lo tanto, de repente, protestaban algunos sentían risa, les parecía patético que Greta Thunberg dijera que siente pánico ante el cambio climático y de repente todos sentimos pánico. De repente todos nos identificamos con lo que dice esta niña, de la que se reían algunos porque tenía autismo, se reían diciendo qué alarmismo, y de repente estamos todos encerrados con mascarillas, sintiendo pánico, como ella. Sintiendo pánico porque nos damos cuenta de que este desgaste ecológico no podemos pararlo de repente. Porque hoy, el día en el que nos hemos puesto mascarillas y estamos conservando la distancia y hemos cambiado toda nuestra vida normal, todavía se sigue destruyendo Amazonas y además durante la pandemia a un ritmo mayor, con un aumento del 35% de destrucción del Amazonas que antes de la pandemia. Y eso genera una fuga de virus permanentes. Uno de los mayores virólogos del mundo, en Estados Unidos, Rinkin, ha descubierto 1.500 virus nuevos en su carrera. 1.500 virus nuevos, que no es que se hayan producido ahora, sino que se escapan de donde estábamos y se hacen presentes en lugares donde no se hallaban. Por lo tanto, de repente, al mirar hacia atrás, todo cobra un nuevo sentido. Fijaos, cuando empecé a escribir el diario, que fue en la semana del 11, la universidad, de repente en Madrid, vino la instrucción de que se cerraba la universidad, ¿no? Todas las universidades. El campus empezó a vaciarse de gente, la gente empezó a irse masivamente de las clases hacia los autobuses, los profesores, todo el mundo cogiendo los coches. Faltaban las sirenas, ¿no? Faltaban esas voces de sirena de como si fuera una alarma nuclear, ¿no? De júntense ustedes en los puntos de información, huyan de aquí, hay una alarma nuclear, o sea, abandonen el sitio. Pero todo el mundo abandonó la universidad, ¿no? Y ese día empecé a escribir y dije, ojo, esto que está pasando, o sea, necesito escribir, necesito pensar sobre ello, como cualquiera de nosotros, ¿no? Estábamos teniendo todos pensamientos tremendamente intensos en nosotros, acelerados. Necesito escribir, necesito repensar esto. Y desde el primer día empecé a pensar en las cosas que habían pasado y por qué no habían impactado en nosotros. Una de ellas estaba muy cerca, ¿no? Y es que aquella primera niña, si recordáis, que sacaron de su casa en Madrid, de un colegio de Madrid, una niña de 6 años, que sacaron vestida con ese gran pijama blanco, esa gran burbuja blanca, ¿no? Y que nos pareció que tenía la categoría del ébola, ¿no? Esa niña es del colegio de mi mujer, ¿no? Y estaba cerquísima nuestra. Y sin embargo no impactó en nosotros diciendo, espera, todo va a parar, es decir, paremos, detengámonos, porque esto que está ocurriendo, la bola de nieve está aquí ya, el tsunami está aquí ya y no nos enteramos, estamos todavía jugando en la playa. Y viendo para atrás, de repente empiezas a hilar cosas. Yo estaba bastante impactado, por ejemplo, con los incendios de Australia, ¿no? Incendios que han matado a 1.000 millones de seres vivos en Australia. 1.000 millones de animales. Aves, reptiles y mamíferos, sin contar insectos, claro. Mamíferos, aves, y recordamos todos, ¿no? Aquellos caballos corriendo por el fuego y aquellos canguros saltando entre los árboles y la pradera que estaba ardiendo. Durante los incendios de Australia murieron la mitad de los koalas. Solamente en el parque Canguro, en la isla Canguro, donde está el mayor parque de koalas, murieron 35.000 koalas. Perecieron en el fuego. Y eso está relacionado directamente, y para todos es una evidencia con lo que está ocurriendo ahora mismo, con tener un coronavirus, un COVID-19 muy extraño,
que no sabemos bien calibrar, que no sabemos bien no sabemos cómo se comporta. No nos ha llegado el canguro, no nos ha llegado el wombat, no nos ha llegado el koala, no nos han llegado los murciélagos, ni las mofetas, ni los mapaches de China, pero nos ha llegado un bichito muy pequeño, un virión que no sabemos bien qué es, y es tan salvaje como ellos. En ese sentido, tenemos una crisis esencialmente ecológica que ha acortado la cadena causal entre lo que ocurre allí e impacta en mí. Ya era muy corta, ¿eh? Era muy corta porque los plásticos nos llegaban ya en los pececitos, ¿no? Y nos los estamos comiendo. Pero no le damos mucha importancia a estar comiendo polímeros. No nos importa mucho, ¿no? No le damos tanta importancia al mercurio. Pero esto ha sido de un calado dramático que nos ha parado. Por lo tanto, hay un acortamiento de la cadena causal y nos damos cuenta de que estamos ante la necesidad no de una conversión ecológica, sino de despertar, de despertar. Ya no se trata de un tema en el que tendríamos que concienciarnos porque es tan importante que ya no es el tema de es que hay gente desempleada, no, es que el desempleo está en tu casa, es que estás desempleado tú. Es que el problema ecológico está en mí. Y esto, fijaos que nos tiene que llevar a muchas cosas. Pero yo creo que en primer lugar nos tiene que llevar a pensar de una forma más potente desde los sentidos corporales. Supongo que todos hemos experimentado durante el confinamiento un despertar de los sentidos. Palencia es una ciudad mucho más saludable que Madrid, ¿no? Pero evidentemente también en Palencia hay contaminación. La contaminación se redujo en nuestras ciudades hasta el 70% en Alicante, 70% menos de contaminación. Es muy importante esta anécdota este hecho, este fenómeno en las ciudades indias. Fueron capaces de ver el Himalaya. Pero también nosotros de repente salimos a la ventana y se respiraba mejor. Y yo no sé si recordáis la primera vez cuando ya salimos del confinamiento que olisteis de nuevo el motor de un coche. Yo salí el día 51 por primera vez. Eran mi hijo y Paloma, mi mujer, quienes salían a comprar. Yo salí el día 51 y me acuerdo de caminando, de repente olimos un motor, ¿no? Un tubo de escape. Y yo le dije a Paloma, ¿pero esto siempre es así o a este coche le pasa algo? ¿No? Porque parecía como que era un atentado, que ese coche estaba 40 o 50 años atrasado y que nos estaba golpeando con una cantidad de humo. Y no, esto es así, este coche es normal. Y sin embargo nos acostumbramos. El sonido, ¿os acordáis cómo abríamos las ventanas y sonaban los pájaros? Y todos nos preguntábamos, oye, estos pájaros estaban ya antes aquí. Pero es que el día que llovió, si recordáis, llovió al final de la segunda semana de empezar el confinamiento, de repente la gente abrió las cortinas y parecía una película de Netflix. Parecía que echaban una película. Oye, está lloviendo. ¿Cuándo es la última vez que nos paramos a llover? Tuvimos una experiencia como cuando éramos niños. ¿Recordáis que cuando éramos niños salíamos a las ventanas, pegábamos nuestra cara y veíamos afuera el mundo fascinados? Y veíamos un vecino ahí a lo lejos y nos quedábamos fascinados de qué hacía ese vecino. Pues de repente cobramos esta mirada de niños volviendo a mirar fuera de casa. Y los sentidos, el sentido del olfato, oliendo oliendo la no contaminación, la liberación, el sonido el sentido del oído. De repente los pájaros, no se escuchaban coches. Cuando escuchabas un autobús decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa el autobús? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese ruido, no? La vista, de repente empezamos a pensar cuántos verdes diferentes se ven desde mi casa. Ese árbol siempre estuvo ahí. Mejor le preguntaba a Paloma, oye, aquel árbol estaba siempre ahí. O sea, claro, no han podido ponerlo, pero lo han traído. Porque nunca me había dado cuenta la cantidad de verdes que se ven desde casa. Incluso el sentido del gusto, ¿no? Paramos y pudimos comer. Y parábamos a mediodía y comíamos con todos los sentidos. Y por supuesto el sentido del tacto, porque no podíamos tocarnos ni abrazarnos con otros. Y quizás nuestro problema está en que hemos adormecido tanto los sentidos que el ver, el oler, el gustar, el palpar, el acariciar, el escuchar, lo vivimos a un 10%.
Y como hemos disminuido tanto nuestra capacidad del gusto por la vida, del sentir la vida intensamente, pues pensamos mal y nos acostumbramos a cosas que no deberíamos acostumbrarnos, a la contaminación del aire, a la contaminación visual, que haya tantos anuncios por todas partes, ¿no? Cuando vamos a Lanzarote nos damos cuenta. Jorge Manrique lo que hizo fue quitar anuncios. Sabéis que en Lanzarote no puede haber anuncios por las carreteras, ni en paisajes. Están restringidos a las ciudades. Y de esa forma lo que nos encontramos es una ciudad, un lugar, una isla, un paisaje liberado de contaminación visual. Pero también la contaminación acústica. Estamos acostumbrados a unos niveles altísimos de contaminación acústica. Y de esa forma no podemos escuchar, no podemos ver. No podemos ver a la naturaleza. No podemos darnos cuenta de que estamos siendo envenenados por el aire, por la comida, de que los tomates ya no saben a tomate y por lo tanto nos acostumbramos a eso y ¿qué más da? Pero eso son pequeñas bolas de nieve que nos advierten de la gran bola de nieve que está viniendo y de la que está metiéndose dentro de nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Si tuviera que elegir una sola cosa que pudiera alterar, revolucionar nuestra forma de pensar, yo diría, necesitamos una nueva educación de los sentidos. No resignarnos a oler tan poco, a mirar tan poco, a escuchar tan mal. Volver a sentir con intensidad las cosas. Volver a sentir con intensidad a los demás. Una nueva educación de los sentidos y una nueva ecología de los sentidos. Y esto es tremendamente material. Y esto lo hemos experimentado todos. ¿Quieres volver a envenenarte de nuevo? Y fijaos, yo creo que todos tuvimos esta experiencia, ¿no? Después de un tiempo, de esos primeros 30 días, 40 días de confinamiento, en el que todo se liberó, todo se paró, ¿no? Y empezamos a sentir de otra forma. También la vida pública se había parado, ¿no? La refriega se había frenado, las discusiones y polarizaciones habían callado, los medios que envenenaban como que volvieron a un espacio bastante restringido. El amarillismo en televisión y en los medios empezó a callarse, ¿no? Incluso en los medios de iglesia más extremistas que nos envenenan con sus noticias falsas, ¿no? Y que intentan romper y destruir el crédito de la gente, incluso del Papa, de repente la gente empezó a decir, ¿eso sigue existiendo? Porque dejamos de escucharlo, porque frente a tanto muerto nos parecía una frivolidad atender a ello. Y cuando volvió otra vez la bronca política, ¿no tuvisteis la sensación de que no estábamos acostumbrados a esto ya? Y en realidad no hubo más que antes, pero habíamos tenido como un tiempo de curación, un tiempo de rehabilitación, un tiempo de desintoxicación. Y cuando volvió, fue como volver a la contaminación. ¿Tendremos que acostumbrarnos de nuevo a todo este veneno? ¿A respirar todo este veneno? Por lo tanto, esta mirada ecológica o este pensar ecológicamente que ya lo tenemos aquí y que vemos que no es ninguna operación mental, ni una operación ideológica, ni algo forzado y voluntarista que tenemos que traer aquí para que tengan importancia los koalas, los 35.000 koalas fallecidos en la isla Canguro. De repente esto que ya estamos viviendo y padeciendo directamente, que nos está golpeando dentro, requiere ese repensar desde los sentidos, material, carnal, corporal. Porque de igual forma que no sentimos la ciudad, de igual forma que nos acostumbramos a que nos envenenen, no vemos a la persona que está tirada en la calle ante nosotros sin hogar. Es lo mismo. Si sintiéramos el olor, el dolor, si escucháramos, si viéramos con los ojos abiertos y los oídos liberados lo que está ocurriendo allí, pararíamos, pero no paramos. Y no paramos porque generalmente no pensamos desde la vulnerabilidad. Y es algo que ha sido muy señalado por todos los medios y que nos hemos repetido entre nosotros, y hablaba ahora con Miguel justo antes de entrar, ¿no? La vulnerabilidad, somos vulnerables. Y de repente pega un giro importante, algo que ya estaba bastante maduro. Y es que necesitamos dejar de pensar desde las ideologías del yo y comenzar a pensar desde la sabiduría de los vínculos. Fijaos que en gran parte los debates que estamos teniendo en nuestra sociedad y que nos llevan a los peores escenarios son ideologías fundamentalmente pensadas desde el ego,
son egoideologías, pensadas solamente desde el derecho, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Yo paro, yo decido. No piensas desde el vínculo que tienes con el niño no nacido. No hay vínculo. Tú eres el dueño de todo lo tuyo. Un posesivismo, un propietarismo que está en el corazón de la civilización que hemos montado. Pensar el final de la vida como yo tengo derecho a suicidarme. Yo tengo derecho a decir si la persona que está en coma va a fenecer o no, si le corto o no la respiración. Yo tengo derecho a consumir. Yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Y en gran parte todos nuestros problemas y el problemón en el que estamos, y esta pandemia, se debe a la extensión de esas ideologías del ego hasta las entrañas de cómo organizamos los bosques. En gran parte yo no voy a parar de consumir, luego, aunque esto tenga un impacto durísimo en los bosques de Indonesia, yo no voy a parar de consumir aceite de palma. Por tanto, que se acostumbren o que cambien los bosques o que hagan lo que quieran. De repente se nos invita, no se nos invita, sino que nos damos cuenta dramáticamente y lo experimentamos dolorosamente, que no soy solo yo, sino que soy yo en mis vínculos. Y que lo más humano no está solo en el ego, está en un entramado que tienes alrededor. Y esto no le quita ni un ápice de libertad ni de singularidad a tu persona. Pero te das cuenta que tu vida, que tú mismo, eres mucho más que tu ego. Por supuesto, somos más de lo que pensamos, simplemente de nuestra vida consciente y autónoma. Nosotros dormimos un tercio del día. Por lo tanto, durante ese tercio del día no tenemos un control egoico de nuestro yo, de lo que somos, de nuestra persona, sino que hay cosas que suceden. Cuando somos niños, eso no está bajo nuestro control. Nuestra infancia sigue perteneciendo a nuestros padres y a nuestros tíos y a nuestros abuelos. Es más de ellos que nuestra. Los años más importantes de crecimiento como personas no estuvieron bajo el control del ego. Pero además nos damos cuenta que gran parte de nuestra vida depende de la confianza de los otros, depende del amor de los otros. Lo vives en términos de entrega, donde no controlas. Tú no controlas a tus hijos, tú te entregas a tus hijos. Pero estás vendido a tus hijos. No puedes dirigir sus vidas. No puedes limitarlo diciendo, te doy esto y me das esto. Yo te doy este cariño y inmediatamente me das el tuyo. No, sabemos que estamos entregados a ellos y que el resultado pues es cuestión de ellos, de la vida, de la providencia. Nos damos cuenta de la providencialidad enorme que tiene nuestra vida, que es la relación con la compasión, la relación con Dios. Nos damos cuenta de que gran parte de nuestra vida depende de la confianza, que somos comunitarios, que somos vinculados. Y pasar de pensar en términos de ego, de unidades individuales que se juntan porque les conviene o se juntan porque son compasivos, a pensarnos enredados con los otros y no con nuestro entorno más directo, sino como si fuéramos un gran hongo en el subsuelo. Nuestras raíces, nuestros micelos llegan hasta China. Pensarnos como mundo, en cada uno de nosotros el mundo sucede de una forma singular y única, cambia todo, lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. Está tan profundamente imbricado en nosotros estas egoideologías, ¿no? Estas egologías, están tan profundamente metidas en nosotros que no nos damos cuenta del cambio que supone pensar en los otros términos, cuando en realidad nuestras vidas suceden en los otros términos. Y que cuando te separas y te divorcias no es un acto de banalidad, sino que se te rompe la vida. Y que cuando a tus hijos les van mal, se te rompe la vida. Y se te tuerce la vida y se te calienta como si fuera un hierro al fuego, ¿no? En ese sentido necesitamos pensarnos de una forma diferente, no desde el posesivismo, no desde la autonomía, sino desde el vínculo, y por lo tanto necesitamos afrontar la gran revinculación. Y esto es algo claro. Los países del norte estamos inmediatamente vinculados a los del sur, no solamente por la migración, no solamente por los procesos de consumo y de producción, donde cada uno de nuestros móviles lleva un montón de material sacado de las minas del Congo, de coltán, donde hay niños excavando en galerías profundas durante 24 o 48 horas, sino que además estamos inmediatamente relacionados porque los procesos nos llegan de forma cada vez más corta. Nos llegan cada vez más corta. Luego, yo soy África, yo soy Asia, yo soy Australia.
también soy Australia. Y si no soy Australia, hay una parte de mí que está siendo ignorada, de mi ego, de mi yo, de mi identidad. Y esto supone otra forma de pensarnos directamente. Y esto es algo que nos ha traído esta pandemia. La conciencia de que yo soy con los demás. De que no podemos pensarnos desde ese ego que nos ha traído este problemón y que es responsable de lo peor que pasa durante la pandemia, sino que necesitamos pensarnos desde los vínculos. En cuarto lugar, yo creo que también nos damos cuenta de que estamos ante un planeta que se ha desrealizado. Decimos, se ha desrealizado, es decir, que la realidad parece cada vez menos sólida. Es verdad que estamos viviendo un proceso histórico en el cual nuestra civilización ha empezado una serie de procesos que nos hacen desconectarnos de la realidad. Nos hacen desconectarnos de la materia, del cuerpo, de la carne. Son múltiples, ¿no? Pero la misma capacidad que tenemos para intervenir dentro de nuestros códigos genéticos, de poder ser lo que queramos, de que en el futuro el transhumanismo nos lleve a ser personas con alas o personas con 8 brazos, o a que un hombre sea mujer y que una mujer sea hombre. En Estados Unidos hace 2 años un tribunal no solamente sentenció que efectivamente un señor de Wisconsin es señora, sino que además quiso ser una niña de 6 años. Y dice que él tenía derecho a ser una niña de 6 años y se comportaba como una niña de 6 años. Un tribunal le reconoció que podía ser infancia, que podía creerse psicológicamente con una edad de 6 años, y una familia californiana le adoptó. Claro, lleva todos los procesos tan abigarrados, tan grotescos, que tenemos la sensación como que hemos perdido la realidad, ¿no? Es decir, que yo puedo ser lo que quiera, porque esas ideologías del ego te llevan a no tener que tener no solo ninguna vinculación con los demás, sino ninguna vinculación con tu cuerpo, con la historia, con la realidad misma, la propia virtualización de la realidad. Es decir, estamos en unos procesos que han puesto el centro del problema no tanto en si la gente tiene derecho a algo, sino en quién es la gente, en qué es la gente. Ya sabemos que cualquier ser humano tiene derecho a ser rescatado si naufraga. Y de hecho, hace poco tiempo, hace 3 años, hemos sido capaces de invertir millones en intentar rescatar a un niño que había caído en un pozo, ¿no? para poder sacar su cuerpo, sabiendo todos que estaba fallecido. El problema no es si un ser humano merece lo que sea de esfuerzo para poder ser rescatado de un pozo. El problema es si la persona que naufraga en el Mediterráneo es un ser humano. O un ser humano igual que nosotros, al que tiene derecho a ser recuperado. Y no es así. El problema es si la persona que está en la frontera debe ser tratado como uno de nosotros. El problema es del ser, es qué son las cosas. Y por eso se está acabando la modernidad. Porque la modernidad apareció como un problema que respondía al final de la Edad Media, donde se produjeron por la gran crisis de pandemias, las grandes pestes, se produjeron durante 3 generaciones los mayores desastres. Llevó a que la mitad de la población de Europa falleciera, a que falleciera el 70% de los habitantes de Sevilla. Y ese cribado brutal, más que diezmados, ¿no? Una población matada a la mitad, llevó a que todo se estresara, a que todo se dividiera, a que cada uno se encerrara en su casa. Y eso condujo a la modernidad, a la necesidad de pensar las cosas de un modo más universal. Y se montaron grandes estados, y se montaron grandes empresas, y se circunvaló el mundo. Es decir, había la necesidad de reintegrar el mundo. Y la modernidad es fundamentalmente un proceso de integración de todo, de poner todo bajo un mismo lenguaje, bajo el lenguaje de la razón, de poder compartir con todas las culturas. El Renacimiento lo que hizo fue transversales todas las culturas. Lo que hizo fue hacer que cada individuo fuera igual que los demás. Luego hay una especie de igualación entre nosotros, de integración entre nosotros. Y por eso apareció el liberalismo en la cuenca hanseática, en el norte de Europa. Y por eso, de repente, todos podíamos viajar a todos los lados y ser considerados iguales como seres humanos o como comerciantes. Y la modernidad lo que hizo fue generar igualdad que nos integraba a todos de nuevo. Pero el problema ya no es el de la igualdad, ya no es el de la circunvalación del mundo, ya no es el de la universalidad, sino que el problema es más profundo. Como que teniendo en cuenta y dando por supuesto los derechos humanos,
El problema es más básico. Es ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es trabajo? ¿Qué significa trabajo? En una sociedad radicalmente reflexiva, obligada a la reflexión, el problema es no que tengamos un juez, sino ¿qué es un juez? ¿Qué es un juez? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una persona mayor? ¿Qué es una persona mayor? Y por eso el gran problemón que tenemos es un problemón que está en la definición, en la propia concepción de los demás, en la propia realidad del otro, en mi propia realidad como persona. Y por eso está cambiando nuestra edad, porque necesitamos medios de reflexión. Claro, esta desrealización nos lleva a una experiencia brutal que hemos tenido, que es la de un mundo que nos ha desbordado, una realidad que nos ha desbordado. Nosotros vivíamos en nuestros circuitos de realidad y de repente llega una pandemia que nos hace parar y que nos dice, bueno, es que mi realidad es que me es igual tu realidad. Esto es lo que está pasando. Es decir, hemos tenido una experiencia de exceso de realidad o lo que llamamos en fenomenología una realidad desbordada, que ocurre cuando de repente tu normalidad, la que tienes controlada, tus expectativas saltan, ¿no? Nos pasa cuando fallece alguien muy cercano a nosotros o cuando tenemos un accidente de automóvil, ¿no? Que vamos conduciendo y de repente pasa algo que dices, ostras, espera, es que esto desborda totalmente. Es como esa sensación de hiperrealidad, de alteración de los sentidos, de intensidad de la percepción, de descontrol de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y nos lleva a no poder improvisar, a tener que improvisar, a no funcionar desde un plan, desde una expectativa que tú controlas, sino que somos como somos de verdad. Cuando hay un desbordamiento de realidad, que a lo mejor es algo, alguien que vas por la calle y te atraca y dices tú, perdona, ha saltado como todas las defensas de realidad que yo tenía. ¿Cómo puede ser que alguien me atraque a mí? Y de repente tú reaccionas como eres, como de verdad eres. Bueno, pues ha sido una experiencia de realidad desbordada masivamente y colectivamente y vivido por todos a la vez y durante un largo tiempo y de una forma disruptiva y en todo el planeta. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que habíamos construido un castillo de naipes con un suelo de realidad que no era verdad, sino que aplastando todos los posibles artificios que hubiéramos hecho, nos hizo bajar al suelo de la realidad de verdad. Y la gente moría y sus cuerpos eran llevados a grandes pistas de hielo para ser refrigerados porque no había capacidad de enterrar. Y no había ataúdes para la gente y hubo que hacer ataúdes de cartón. Y cada una de las vidas que se han perdido no hemos podido llorarlas. Y está en nosotros como si fuera una piedra, un cálculo, y lo llevamos dentro del corazón. Y nos va a costar sacarlo. Y nos pesa dentro. Es decir, esto ha sido un baño de realidad o ha sido una disolución de aquello que no existía en realidad, de aquello que no tenía sentido. De repente consumir no tenía sentido. De repente el espectáculo de muchas televisiones no tenía sentido. No es real. Es que eso no es real. Son como juegos de atracciones. Son como Pinocho llevado a aquel parque de atracciones que lo convierte en asnos. Eso no es real. Y lo que hemos vivido nosotros es una experiencia muy parecida a la de Pinocho o la parecida a la de Jonás. La de salir y quedarnos en el centro de la ballena. El confinamiento fue un gran Moby Dick, fue una gran ballena que nos metió en su interior, que nos comió y nos quedamos allí, con nuestra pequeña hoguera, con las cosas que se encontró Pinocho y preguntándonos diciendo, wow, esto es real, está ocurriendo. Luego, por lo tanto, hay una llamada totalmente más radical en nuestro pensar, que es el pensar desde la realidad, desde la materia, desde los cuerpos, desde la carne que se agota, desde la carne que se hiere, se rasga y muere. Y parece mentira que tengamos que decir esto en una sociedad que se cree superior a otros siglos y superior a otras décadas y que somos más sensibles que otras décadas. Pero, sin embargo, la vida humana, que parece que hoy cuesta mucho más que en el siglo XIX, pues no cuesta tanto cuando vemos
cómo muere la gente en el Estrecho. Nos creemos moralmente superiores, como que hemos pegado un salto por encima de los derechos humanos, pero en realidad lo aplicamos de una forma muy sesgada. Yo creo que hay una quinta cuestión que es el personalismo, ¿no? Y lo hemos visto desde el punto de vista de la obediencia social, cómo en realidad nada funciona si no somos capaces personalmente de obedecer, es decir, no de someter, pero sí de pensarnos en los vínculos, y de repente estamos todos manteniendo las distancias y nos damos cuenta cuando alguien tiene un comportamiento incívico y nos damos cuenta que el gobierno, ni el Estado, ni toda la policía, ni la Guardia Civil, la querida Guardia Civil, no sería capaz de contener este país si la gente no quisiera obedecer y no fuera cívico para mantener la distancia social. No podría suceder. Estaríamos violándolo por todas partes. No podrían intervenir fiestas por toda la ciudad. Pueden intervenir 100, 200, 300, 400, 1000, pero no pueden contener a 6 millones de personas en Madrid ni a 200.000 personas en una ciudad. No pueden. Y de repente nos damos cuenta de lo importante que es que cada uno seamos un sujeto sólido y que habíamos pensado las cosas no desde la fortaleza de la personalidad, no desde la fortaleza de los sujetos, sino pensando más bien en el consumo de los sujetos. Y nos damos cuenta de otras dos cuestiones importantísimas. Uno, primero, la crucialidad de la interioridad. Porque esa persona, cada uno de nosotros, solamente vamos a comportarnos de una forma cívica que requiere cierta complejidad en lo que hacemos. Llegar, lavarnos las manos, mantener las mascarillas, mantener las distancias, hacer el esfuerzo de cambiar nuestra forma de relacionarnos, ver esta conferencia en streaming, desde Internet o después. Es decir, todo este cambio, toda esta flexibilidad que nos exige, no requiere robots que funcionen y que obedezcan, porque no hay señales suficientes para marcar todo lo que tenemos que hacer, todo lo que es necesario, sino que se aplica si la gente tiene una interioridad. Y entonces nos preguntamos cómo hemos cultivado esa interioridad y cómo hemos visto las cosas desde la interioridad de las personas y cómo nuestros adolescentes están desarrollando su interioridad. Esa interioridad que le hace sentir lo que está ocurriendo en un barrio de Guayaquil cuando no tienen ataúdes y tienen a la gente metida en el patio trasero de la casa, como si fuera algo que te sucede a ti. Esa interioridad densa, como si fuera, vosotros que sois de las bodegas de vino, como si fuera la madre del barril, ¿no? Lo más valioso de una bodega no es su vino, sino que es la madre, el sustrato profundo que tiene cada barril y que cuando metes el vino es capaz de transformar ese vino en un vino sabroso, en un vino realmente de calidad. Pues ¿cuál es la madre que tenemos en nuestro interior? ¿Cuál es la madre colectiva que nos lleva a que cuando llega alguien nuevo se le transfiere todo ese patrimonio de la humanidad, toda esa sabiduría acumulada durante cientos de miles de años? ¿Cuál es esa madre? ¿Y la hemos cuidado? ¿O hemos dejado que la gente sea simplemente un comportamiento espasmódico en redes o de compras en Black Friday? Claro, y nos preguntamos por algo que ha sido la palabra más repetida, según el The Guardian, durante la pandemia, por lo esencial. Porque podemos hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de hacer lo esencial. ¿Estamos en lo esencial como sociedad? ¿O la banalización y la superficialidad de la sociedad nos ha llevado a abandonar lo esencial y a entretenernos en juegos o en cuestiones incluso laborales que nos dan muchos corticoles, que nos dan mucha satisfacción, que como los perros de Pavlov, cada vez que lo hacemos y pulsamos ahí, nos da un instante de placer, pero hemos olvidado lo fundamental. Y esta llamada a lo esencial es algo que no ha sido, no solamente nos lo hemos preguntado nosotros aquí, sino que en cierto modo, y estoy seguro que con profundidad, ha sido preguntado, ha sido vivido por la mayoría de la población. Si no hubiera sido la palabra más buscada y la palabra más repetida en todas las reflexiones. ¿Qué es lo esencial? Y cuando nosotros nos encerramos, nos preguntamos cada uno, ¿tengo lo esencial conmigo? ¿Qué necesito que no esté aquí en mi casa? Y sin lo cual no puedo vivir. Y algunos hemos dicho, sí, tengo lo esencial, están los míos, tengo lo esencial. Por lo tanto,
creo que hay una oportunidad enorme para poder repensarnos, para poder volver a tener conciencia real de lo que somos. Voy a terminar ya. Hay otras cuestiones importantes. Nos hemos dado cuenta que la mirada para entender la pandemia necesita ser una mirada positiva, una mirada que sea capaz de ver la importancia del agradecimiento, del perdón, de la entrega, del don, de cierto sentido de elevación. Y que si los políticos no viven desde la amabilidad, como dice Fratelli Tutti, como dice Papa Francisco en la última encíclica, hay algo esencial que está mal y que va a hacer insostenible la vida política y que va a hacer insostenible la vida cívica entre nosotros. Si no somos amables, si no somos capaces de mirar a la escuela concertada y decir, sí, aporta mucho valor. Hay miles de personas trabajando todos los días y entregando su vida para cuidar a la gente. Y no puede ser estigmatizada como es. Y no puede ser machacada en la mirada pública como es. Por lo tanto, necesitamos esa sociología positiva, esa mirada positiva. Por lo tanto, ser conscientes de que en cualquier caso el bien es mayor que el mal. Y de que la verdad llega más lejos que la mentira. Y que la belleza es más alta que cualquier fealdad. Y esto es clave para poder ser personas de esperanza, para poder tener un pensamiento de esperanza, un pensamiento que tiene abierto el futuro. Y si algo ha ocurrido en esta pandemia es que la historia se ha desdeterminado o se ha desfatalizado, dice Pedro Rodríguez Panizo, el teólogo. Es decir, que se ha abierto la historia. Y todos hemos tenido la experiencia de que en esa realidad desbordada es como si hiciéramos aquaplaning con el coche, ¿no? con la sociedad global. De repente vamos sin controlar. Y los que hemos hecho aquaplaning alguna vez sabemos bien de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando el coche no funciona ni los frenos, ni el acelerador, sino que te lleva y no sabes qué va a pasar. Pero también es verdad que no solo en términos negativos, sino también en términos positivos. Y de repente toda la humanidad nos hemos puesto a movernos con una conciencia común. También es verdad que se ha manifestado el señor de las moscas. Es decir, el mal se ha manifestado en la sociedad, no solamente porque nos hemos dado cuenta del mal que se hacía y que se estaba haciendo y que provocaba esto, sino que incluso en las reacciones nos quedamos muy impresionados cuando había gente que apedreaba a ambulancias, que intentaban sacar a la gente, que intentaba sacar provecho en medio de todo esto, defraudando con las mascarillas, que robaba para poder revender en el mercado negro. Nos hemos dado cuenta que en lo peor, ¿no? En las peores circunstancias, somos capaces de lo más miserable. Pero sin embargo, como os decía, nuestra mirada tiene que ser más profunda, tiene que ser capaz de ver a esa cantidad de personas mayores que se pusieron en su casa todas las horas, después de desayunar temprano, hasta la hora de comer y luego por la tarde, incluso hasta la noche, tejiendo, sacaron de nuevo las máquinas de coser y cosían mascarillas, ¿no? Y esas personas mayores cosiendo una mascarilla y otra mascarilla y otra mascarilla y otra mascarilla. Y eso es algo difícil de ver porque el bien es tremendamente difícil de ver a veces. No es heroico, el bien no es heroico, porque Dios no ama a los héroes, Dios ama a los santos. Ama la bondad, no ama la épica. Y tenemos que ser capaces de mirar eso y de mirarlo en la vida de la gente. De mirar que el bien siempre es más profundo que el mal. Y necesitamos darle el papel central que tiene el amor, que es una palabra que es verdad que suena a veces a Disney y suena a veces a película folletinesca, pero sin embargo es tan central en nuestra vida que cualquier discurso, cualquier manual, cualquier libro que explique las cosas y que no tenga en el centro el amor, no está diciendo toda la verdad. Y necesitamos un pensamiento capaz de pensar desde la gente, desde la sociedad civil, desde la pequeña empresa, desde cada familia, porque la realidad sucede ahí. No sucede en un sujeto histórico que llamamos Estado y que es el que hace cosas, el que existe de verdad, sino que sucede en cientos de miles de iniciativas que se van tomando en toda la sociedad. Una sociedad que necesita pensarse desde la experiencia, pensar desde la vida de cada uno. Una sociedad que se da cuenta de que está en este tránsito y que es capaz de pensar históricamente en este tránsito, en este macro tránsito, desde la modernidad a la edad del ser. Y que somos capaces de pensar en lo local, pero pensar también en el término histórico. Y que somos capaces de ser conscientes de que estamos en este momento. Igual que nos sorprendería que una persona del medievo
no fuera consciente de que es medieval, ¿no? Nos parece imposible que alguien del medievo no sea consciente de que es medieval. Y sin embargo nosotros vivimos a veces fuera de la historia. Somos capaces de, si pensamos en Palencia, somos capaces enseguida de ponernos en el mundo. Vemos el mundo, vemos el mapa del mundo, vemos que España está en el centro y además vemos hacia al norte del Duero Palencia. Pero sin embargo, si decimos 2020, no somos capaces de situarnos en el gran recorrido histórico. Y nos falta esta mirada histórica, esta conciencia histórica, para saber que cada una de las cosas que hago, no en términos épicos y gigantes, sino en términos pequeños, es crucial. Es crucial para la dirección de la historia. Y eso no es algo que suceda fuera, sino que sucede en cada uno de nosotros, que está sucediendo en la experiencia que hemos compartido. Porque todas las cosas que os digo no son como especulaciones ni cosas de segundo o tercer grado que nos sorprendan y digan, hombre, esto no lo había pensado, sino que más bien decimos, sí, claro, esto también lo viví yo, y esto también, y esto. Y de repente cada uno de nosotros nos volvemos cruciales. Yo no sé si os ocurrió, para terminar, lo que me pasó a mí, ¿no? En el que me preguntaba si estábamos preparados para que el mundo tome la dirección correcta en la encrucijada en lo que nos ha puesto esta pandemia, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de que algo así nunca vuelva a pasar? ¿Vamos a poder cambiar como humanidad para ser una fraternidad libre de iguales? ¿Te sientes impotente? Porque yo a ratos sí. Y puede que creas que no eres casi nadie, que tus palabras no hacen casi nada y que casi nadie te escucha. Pero si juntamos todos esos casi nada, puede que seamos casi algo. Y puede que tu casi algo sea suficiente si todos ponemos nuestros casis también. Puede que creas que solamente te queda una vela, que solamente tienes una linterna y que en tu piso solamente hay unas pocas ventanas desde las cuales puedas iluminar el mundo cuando las encendíamos de noche para cada agradecimiento. Pero puede que esos solamente sean suficientes si todos nos encendemos a la vez. Y puede que creas que puedes hacer poco más, ¿no? Que no tienes salvo un poco más de tiempo y que puedes poner solo un poco más de dinero o un poco más de tiempo, pero todos nuestros poco más son suficientes para ser un gran mucho. Y yo apenas tengo influencia, como muchos de vosotros, y apenas tengo poder, ¿no? Apenas sé dónde se cambian las cosas. Pero sé que mi apenas, con vuestros apenas y con todos los apenas de nuestro alrededor, son suficientes para cambiarlo todo. Cada uno en su casa confinado es invisible. Cada uno mandando mensajes por redes y por teléfonos es como un canario piando en su jaula. Cada uno en su pantalla sentirá que no puede mover a nadie, pero todos esos cada uno somos toda la sociedad. Una sola persona aplaudiendo es un loco. 3 personas aplaudiendo en sus ventanas son unos amigos, unos vecinos, pero mucha gente aplaudiendo junta somos un pueblo. Puede que tus casi, tus solamente, tus poco más, tus apenas, nuestros cada uno, te parezcan tan poco que nada pueden cambiar. Pero recuerda entonces la lluvia de millones de gotas, las cosechas de millones de granos, la manifestación de 1 millón de personas, miles de personas cosiendo mascarillas hora tras hora, día tras día. Y entonces comprenderemos que nuestros casi, solamente, poco más, apenas y cada uno lo son todo. Y que sin los tuyos no hacemos nada. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que nos has aportado cantidad de claves. Entonces tenemos ahora un ratillo para el coloquio, para que no se nos escapen las ideas antes del descanso. Así que el que quiera, pues aquí está el micro, yo me acerco y puede plantear sus preguntas, reflexiones o aportaciones. Yo una cosa, mientras vais pensando, vais animando, has hablado antes de educar los sentidos en este tiempo de confinamiento. Yo también creo que ha sido una oportunidad de educar las necesidades, ¿no?
nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no necesitábamos tanto como pensábamos o que las podemos satisfacer de forma más sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí en Palencia no hay que caminar mucho para salir al monte, ¿no? Ni siquiera hay que coger el coche. Hubo un tiempo, además, en el confinamiento que cuando se podía salir, que la gente se echó a los caminos, ¿no? Pero un poco el mensaje general es, no, hay que volver a consumir, hay que volver a comprar, a viajar, hay que volver a... Y estamos ahí un poco atrapados en ese dilema, ¿no? De otro tipo de vida, pero todo el montaje económico que tenemos va por otro lado. No sé cómo lo ves. Sí, la pregunta que todos nos hacemos cuando salimos de esto, ¿no? Y hemos salido en diferentes grados, ¿no? Los que no hemos tenido impacto personal, en mi caso mi suegro falleció justo antes de que nos confinaran. Algunos hemos sentido el golpe de las bombas más cerca, otros hemos padecido nosotros mismos, ¿no? Nos hablamos muchísimo de toda la recuperación de Monseñor, ¿no? Que hemos seguido día a día en cuanto comenzó, ¿no? Pero es verdad que la profundidad de la experiencia ha sido diferente, pero en todos ha tenido una huella importante. Y la pregunta que nos hacíamos cuando salíamos del confinamiento es, ¿esto va a cambiar realmente las cosas? ¿La gente vamos a cambiar? A mí me pasó una cosa muy impresionante. Salí con Paloma el día 51, cuando fue el primer día que salimos. Íbamos claro, salíamos hasta las 10, ¿no? Y luego última hora. Teníamos una franja para salir. Y me acuerdo que cuando salimos al final del día a dar la vueltecilla por nuestro barrio, por Manoteras, íbamos hablando de decir, joder, pero esto realmente va a cambiar a la gente. Nos va a cambiar. Y escuchamos que venía alguien de lejos, con una voz muy peculiar, que es un vecino nuestro, un amigo nuestro, que venía hablando por teléfono. Si es que la gente no va a cambiar. Si es que, dije yo, fíjate, Juan Carlos viene hablando de lo mismo. Y entonces cuando apareció, te dejo, que estoy con unos amigos. Oye, ¿qué tal? Todos conservando la distancia, ¿no? Ahí haciendo un triángulo en la calle. Claro, es que estábamos hablando de si la gente iba a cambiar y tú ibas hablando de lo mismo. Y de repente se añadieron otros dos vecinos que venían hablando de lo mismo. Y nos quedamos los 5 como diciendo, bueno, entonces claro, la pregunta es, bien, esto ha dejado una huella indeleble en todos nosotros, es claro que esos 51 días, ese mundo que paró, nos ha parado a cada uno. Y hemos tenido la experiencia de la ballena, la experiencia de estar dentro de Moby Dick, la experiencia de estar dentro de la ballena de Jonás. Pero esa energía se va a convertir en transformación. Y la pregunta es, ¿y tenemos los medios para que la gente pueda encauzar esa transformación? Porque no es una transformación individual, es una transformación con otros. Tenemos los lugares donde la gente pueda juntarse a pensar con otros el significado de todo esto y cómo puedo cambiar mi vida. Tenemos las comunidades de aprendizaje para que esto sea posible y lo que nos damos cuenta es que la sociedad no los tenemos, que si carecemos de lugares donde poder procesar todo esto. Por lo tanto, esto permanece en cada uno como una huella profunda que ha dejado un gigante en nuestro jardín, pero no sabemos muy bien qué hacer con esto. Y de repente lo que sí viene con fuerza es el Black Friday. No ha habido un solo día en el que hayamos dicho, oye, es el día de pensar. Es el día de pensar con otros cómo podemos cambiar, de juntarnos con vecinos, con amigos, con quien sea, para poder pensar qué va a cambiar en mi vida. Y que me ayudéis a cambiar. Y que me digáis en qué podemos mejorar. Pero sí hemos tenido un Black Friday en el que se nos ha dicho que es el mejor día para comprar y volver a acumular cosas. Entonces, hay algo que está mal aquí. Y es que no nos hemos puesto los medios para poder pensar. Y evidentemente hay una reordenación de necesidades, claramente, ¿no? A ver, primero una cosa para tu anécdota de cuando salimos del confinamiento. El primer día que salí con Ismael, mi hijo, que tiene 6 años, que no quería salir porque le daba miedo, y el confinamiento lo pasó con una estoicidad que yo alucino. Bueno, pues el primer día que salimos, yo creí que estaba emocionado por los columpios, por no sé qué, por no sé cuál, y lo primero que me dijo es, papá, qué pasada que te dé el aire en la cara. A mí aquello me dejó helado. Y me dijo, mira tú dónde está lo importante. Lo importante está en que te dé el aire en la cara. Y yo, de hecho, cuando me quito la mascarilla y me da el aire en la cara, alucino. Y luego, desde Herrera, Nati, pregunta, no sé si es para ahora o para el momento posterior, ¿cómo visualizas el mundo a corto plazo?
El mundo a corto plazo tiene como dos ondas, ¿no? Onda media y onda larga. En la onda larga estamos pasando de que nuestra preocupación sea la universalización de bienes a un problema más profundo, que es qué son las cosas. Entonces, cada uno de nosotros va a estar, y las instituciones van a estar enfrentadas a una nueva definición de qué es la realidad y qué somos. ¿Qué es la realidad y qué somos? Porque eso es lo que está fallando. Cuando vemos la política, no está fallando simplemente que los aparatos políticos no hayan seleccionado a las personas que... no, falla que es la política. Es que la política no es el navajeo barrio bajero, ni es el tacticismo, es que es otra cosa. Es que es otra cosa. Es que eso que estamos viendo no es política. Es lucha de poder, ¿no?, de barrio bajera, ¿no? Aunque los barrios bajos, los barrios obreros, los que somos de barrio, sabemos que eso no sucede ahí, no sucede así, ¿no? Pero no, eso no es política. La política es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, estamos ante qué son las cosas. La propia Iglesia. Es que, ¿qué es la comunidad? Es que, ¿qué es la Iglesia? Es que, digamos, toda la ficción está cayendo. Yo creo que es lo que está pasando y lo que va a pasar a largo plazo, que cada uno de nosotros tenemos que volvernos personas reflexivas capaces de conectarnos con la realidad. Y el mundo está en un proceso de desconexión de la realidad masivo. Por lo tanto, yo creo que a largo plazo lo que va a ocurrir es que va a haber profundas lagunas de lugares y de zonas sin sentido, como el mundo económico. Ha prescindido de la realidad. Y otras zonas que empiecen a densificar mucho más el sentido. Se puede concretar más, ¿no? Es decir, vamos a tener batallas dentro de las familias por definir qué somos. ¿Qué somos? ¿Y qué significa ser pareja? Porque si nos dejamos llevar por las definiciones o por las irrealidades que hay, es que nuestra vida se disuelve. Entonces son batallas personales y batallas sociales. Bueno, estamos metidos en una, ¿no? Es decir, ¿qué es el planeta? Es decir, todo el populismo que hemos vivido y que estamos sufriendo, encabezado por Trump, pero también por Johnson y por muchos otros, lo que nos dice es que el mundo en realidad es un mundo de patriotas, no es un mundo de fraternidad común. Entonces aquí hay una definición, o sea, que esto es una definición básica. O sea, ¿somos una sola familia humana o volvemos a ser pequeñas naciones de patriotas que ya sabemos a dónde nos lleva? Y exactamente, ¿qué es esto de la patria? Exactamente. Pues yo me siento tan español como europeo, como vigués, como gallego, como celta, como atlántico, como latino, como muchas cosas. Entonces, esta batalla es clave y eso define movimientos estructurales en el mundo. Y que cuando el mundo decide o cuando un país poderoso decide una cosa, nosotros nos movamos y digamos, esto no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que va a pasar en onda larga, ¿no? Y en onda corta lo que estamos es ante un país, especialmente España, pero el mundo en general, pero España en especial, que yo creo que va a vivir una quiebra muy importante. Yo creo que vamos hacia una quiebra económica muy importante y vamos hacia una fuerte depresión cultural. Y la depresión cultural sucede cuando la depresión económica y la depresión social cuando esa depresión llega a una conclusión. Y es que no tenemos capacidad para superar esto. La depresión cultural sucede cuando tú crees que no tienes capacidad para superar la situación en la que estás. ¿Por qué? Porque somos así, porque no soy capaz, no tengo las capacidades. Y este país tiene muchas cosas buenas, pero tiene algunos defectos estructurales que le hacen incapaz de superar ciertos problemas. Y uno de ellos es la carencia de sociedad civil. Entonces, sin sociedad civil suficiente y con comunidades empobrecidas, tanto en lo vecinal como en la amistad, como en las familias, no tenemos herramientas para salir del problema que tenemos. Es que no las tenemos. Es que no las tenemos. No tenemos un país de colaboración suficiente para que esto salga adelante. Entonces, me parece que esto o lleva a una reconstrucción y una cierta revolución ciudadana, o es un país que va a sufrir mucho y que ya está sufriendo mucho. Y esta es mi percepción. Y creo que la combinación de ser el país con más paro, el país con más depresión económica, un país que cae en cierta depresión cultural, especialmente la gente joven, porque estamos en un paro ya del 48%,
y va a ser muy difícil absorber a las nuevas generaciones de empleo. Y el país que tiene más disposición de cocaína y de marihuana del mundo, de toda Europa, es una combinación explosiva. Es una combinación muy, muy explosiva y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que estamos ante una quiebra y ante una disrupción, ante una discontinuidad histórica en nuestro mundo. Y o tomamos decisiones radicales o va a ser muy complicado. Europa ha tomado una decisión radical, ¿no? Que es comunalizar la deuda, que es de repente pasar a absorber deuda juntos. Y esto es el salto de una Europa confederada a una Europa federal. O sea, Europa, a partir de abril, somos una cosa diferente. Somos un continente que se endeuda juntos y que responde de la deuda de todos. Eso es el punto de Hamilton, que le llaman, ¿no? Es el punto que llevó a la fundación de Estados Unidos. Estados Unidos se fundó así. Luego, yo creo que, de repente, ante la posibilidad de que Europa nos abandonara aquel fin de semana que sentimos aquellas declaraciones del ministro de Finanzas holandés en el que nos acusaba de ser culpables de lo que estábamos pasando y la sensación de abandono y de una Europa sin alma, de repente eso se dividió. Eso o iba al traste y esto empezaba a tener una pendiente parecida a la del Brexit, o tomábamos otro camino. Y se tomó otro camino. Y como país tenemos que tomar ese camino. Y como Iglesia tenemos que tomar ese camino. Yo, como aportación a lo que has manifestado y como conclusión, y lo que yo veo, por lo menos a nivel de la Iglesia, es un poco a partir de esta situación, una de las palabras, yo creo que responden lógicamente al sentido profundo, es la esperanza. Y yo creo que eso es algo que debemos mantener, que nadie nos tiene que arrebatar y que lógicamente, y no porque estemos a las puertas del Adviento, sino porque desde nuestra fe también tenemos que mirar las cosas, por descontado, desde la razón y desde el pensamiento, pero también con esperanza. Porque sin esperanza, pues no hay futuro, ni para el individuo ni para la sociedad. Y por descontado, yo creo que como cristianos una de las aportaciones que tenemos que hacer necesarias hoy es ese despertar la esperanza, que no es el optimismo ingenuo, por descontado, pero me parece que es fundamental que nosotros ahondemos y vivamos así. Sí, es verdad, totalmente cierto. Nuestra forma de pensar tiene que ser esperanzada, ¿no? Y ser capaz de ver esas fuentes de bien y de capacidades de la gente que hace que la gente acoja a otros en su casa, que unas familias acojan a otras, que unas familias compartan su salario con otro. Ocurrió ya durante la pandemia del 2008, durante la crisis del 2008, ¿no? Donde más de 500.000 de personas mayores sostenían al resto de toda su familia. Y es verdad que necesitamos que esas dos ondas, ¿no? La onda de la definición del ser y la onda de esta quiebra tan importante que estamos viviendo, impacten. Porque la capacidad que tenemos de reconstruir no viene simplemente de añadir o de tener dinero de Europa, viene de que seamos capaces de definir de forma diferente las cosas. Y hemos tenido una serie de impactos, que veremos en la segunda parte, ¿no? Que nos está llevando a que se abran algunos caudales y algunos oasis que parecían cerrados, como el del vecinalismo. El que parecía imposible que todos tuviéramos una experiencia que nos llevara a poder compartir de tú a tú sobre lo esencial. Y sin embargo, hoy en día, con cualquiera, con nuestros cuñados, con nuestros compañeros de trabajo, con cualquier persona que cojamos ahora en la calle y compartamos un momento con él, enseguida vamos a entrar en profundidad de cómo te ha ido, qué os ha pasado, cómo estáis pasando esta pandemia. Y enseguida vamos a hablar de lo esencial. Y esto parecía que era algo imposible. Parecía algo imposible. Y posiblemente toda esta llamada del Papa Francisco a una transformación de la cultura católica, a una desclericalización, a ser creativos misioneramente, a poner a Jesús como nuestra gran esperanza, pues parecía a veces un grito en el desierto. Y sin embargo ahora vemos que es que no hay otra salida. Que o revolucionamos esto desde ese modo de Jesús y al modo de Jesús, o los peligros son muy grandes. Por tanto, esto nos decanta, como que nos decanta a cada uno de nosotros, a ser transformadores, a ser revolucionarios en nuestro ambiente, que no consiste en ponernos una boina ni en dejarnos barba, sino a ser capaces de transformar desde lo esencial, a mirar y sentir radicalmente las cosas. Y es una invitación universal a la que todos estamos. Yo creo que
Fratelli Tutti es una encíclica que hace un punto de inflexión, ¿no? Que en un punto de inflexión histórico es capaz de afirmar lo esencial. Y es tremendamente sencillo y evidente, pero es que hoy en día lo obvio, que es que todos somos hermanos, se ha convertido en algo revolucionario, el poder creer y actuar desde ahí. Y yo no sé vosotros, pero sí que fundamentalmente dentro de la intemperie que vivimos, dentro de la lluvia de muertos bajo la que estamos, digamos, bajo el diluvio, y desde dentro del tornado, cuando rezamos, cuando pensamos, yo creo que sentimos esto que dice Monseñor, ¿no? Una profunda esperanza, una profunda esperanza. Digamos, incluso en lo peor somos capaces de lo mejor. Y a veces es necesario ver en profundidad el dolor que ya existía en el mundo y los males que ya había en el mundo y que nos llegan ahora como una polvareda, ¿no?, del desierto, nos hacen darnos cuenta de que cada uno de nosotros somos cruciales para crear esa esperanza. Sí.